¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad tenemos un programa muy interesante para ustedes, para hablar de asuntos relativos a género, a identidad y género, y de la lucha permanente de las mujeres por eventualmente lograr esa igualdad que tanto se pregona en los textos jurídicos, pero que muchas veces en la realidad no sucede de esa manera. Y para eso hemos invitado a una mujer que es un ícono de la lucha por las mujeres en pro de sus derechos, que es Malú Micher Camarena. Malú, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti. Malú es directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana y también tiene un posgrado en Educación para la Paz y los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además de que, como les comentaba, ha sido una promotora incansable de los derechos de las mujeres, ha sido diputada local por Guanajuato, diputada del Congreso de la Unión en la legislatura del 2003 al 2006 y, como decíamos, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. A mí me gustaría, Malú, para entrar en el tema, que tiene muchas aristas que son del interés del Instituto a tu cargo y que a todos nos deben interesar, ¿cuáles son los principales programas o cuál es el objetivo fundamental del Instituto de Mujeres? Mira, el Instituto de las Mujeres tiene un objetivo general, una misión también, que es la promoción, el respeto y la vigencia de los derechos humanos de todas las mujeres en la Ciudad de México. Es un instituto que comenzó hace 10 años en la Ciudad de México, fue el primero en el país. Comenzó con el programa de la mujer, después se transformó en el Instituto de la Mujer y finalmente se creó por ley el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. A su vez se crearon 16 unidades delegacionales en cada una de las delegaciones del Instituto de las Mujeres, donde se brindan servicios directos a las mujeres en el territorio de la Ciudad de México, asesorías psicológicas, asesorías jurídicas, una serie de trámites necesarios para que las mujeres resuelvan los problemas cotidianos con los que se enfrentan en materia de justicia, en materia de derecho al acceso a los beneficios del desarrollo. Tenemos programas de mujeres emprendedoras, tenemos programas de promoción, pláticas, talleres, cursos sobre los derechos humanos de las mujeres. Se dan también una serie de pláticas sobre la autoestima para las mujeres. Tenemos programas dirigidos directamente a la salud sexual y reproductiva, en donde se distingue entre las jóvenes y las mujeres de mayor edad. Tenemos programas dirigidos directamente a eliminar, a prevenir, a atender la violencia contra las mujeres, la atención, por supuesto, también a la canalización para la interrupción legal del embarazo. Tenemos un programa en territorio a través de 4 unidades móviles, que son los estudios gratuitos de mastografía que realizamos en toda la ciudad y que en diferentes colonias permanecemos una semana con una unidad, un mastógrafo, 2 mastógrafos en las unidades y gratuitamente. Que son los que sirven para detectar, tumores en los prevenir senos. el cáncer de mama, exactamente. Y estos estudios son estudios que venimos realizando desde hace 3 años en toda la Ciudad de México, de manera gratuita, de tal manera que alguna de las mujeres que tuviera un diagnóstico en el que tuviese que hacerse una operación o seguir un tratamiento, todo, absolutamente todo, corre por cuenta del gobierno, es decir, es gratuito. El objetivo del instituto es que todas las mujeres de esta ciudad conozcan sus derechos, los defiendan, los promuevan, los exijan en cualquier ámbito donde se desenvuelvan. Es decir, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el ambiente comunitario, en el ambiente educativo, en la calle y fuera, dentro de sus casas. Las mujeres tenemos derecho a tener derechos, tenemos que conocerlos, debemos hacer que se nos respeten y debemos exigirlos ante el Estado, para que el Estado sea precisamente, y en este caso el gobierno de la Ciudad de México, sea el órgano que realmente respeta los derechos de las mujeres, todos los derechos humanos de las mujeres. Y el instituto promueve
todo este conocimiento por parte de las mujeres en diferentes ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social. Tenemos una serie de actividades muy importantes, programas que no salen directamente, si así lo podemos decir, de las unidades delegacionales, sino que salen de las oficinas centrales, porque también ofrecemos servicios de capacitación a servidoras y servidores públicos, damos una serie de conferencias, de talleres, hemos tenido varias organizaciones no gubernamentales que colaboran con nosotras en materia de promoción de los derechos humanos, capacitamos a estas funcionarias y funcionarios públicos de todo el gobierno de la ciudad para el diseño de políticas públicas en el gobierno de la ciudad. En materia de género. Entonces, por lo que vimos, Malú, digo, es propiciar el conocimiento y desarrollo integral hacia la mujer. Pero me imagino que hay temas que te preocupan unos más que otros y puedo pensar que uno de ellos es el de la violencia hacia la mujer. En este tema, Malú, ¿dónde estamos parados? ¿Qué tan grave es este tema? Porque te lo pregunto así por el público televidente que nos puede estar sintonizando. Luego el ser humano tendemos a pensar que las cosas son como nos toca vivirlas a cada uno de nosotros. Entonces, quien desafortunadamente está en una circunstancia de violencia, bueno, tiene muy claro que es un problema muy serio, pero a lo mejor quien afortunadamente no se encuentra en un ámbito de esta naturaleza puede pensar que a lo mejor es un problema menor. Claro. ¿Dónde estamos parados en términos de violencia hacia la mujer, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal e incluso tu opinión a nivel nacional? Mira, el Instituto de las Mujeres, a partir del año pasado, por una ley que se aprobó en abril en la Asamblea Legislativa, se transforma en el órgano rector de la política de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La Ley de Igualdad Sustantiva marca una serie de competencias al Instituto de las Mujeres en materia de igualdad sustantiva. A partir de esta aprobación de esta ley, una serie de ordenamientos tienen que transformarse y el Instituto también transforma su estatus. Quiero decirte que el jefe de gobierno integró al Instituto de las Mujeres al gabinete. El licenciado Marcelo Ebrard pidió que el instituto formara parte del gabinete. En el Programa General de Desarrollo, la equidad de género es un eje rector transversal y por supuesto que las funciones del Instituto de las Mujeres han ido muchísimo más allá de simplemente estar en territorio o dar servicios a las mujeres, sino hay que trabajar a nivel gobierno, a nivel central, a nivel de territorio, en las colonias, todos los temas. Y a nivel gabinete se trata de incorporar en las políticas públicas de cada secretaría temas de equidad de género. Exactamente. El Instituto de las Mujeres trabaja la transversalidad, promueve la transversalidad de género en toda la política pública del gobierno de la ciudad. Es una de sus funciones fundamentales a raíz precisamente de esta aprobación de la Ley de Igualdad Sustantiva. Y así se llama, Ley de Igualdad Sustantiva. Entre mujeres y hombres. Y parte de las responsabilidades que se transfieren al Instituto de las Mujeres es asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. Y uno de los temas que no nos permiten que las mujeres gocemos en igualdad de oportunidades al ejercicio de nuestros derechos humanos es el delito de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es un delito, debe eliminarse, debe prevenirse, debe sancionarse. Las mujeres debemos acceder a la justicia de una manera distinta y por ello, aunque tuvimos la satisfacción de colaborar en la elaboración de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia que se aprobó en la legislatura pasada, en uno de los transitorios la ley exhorta a los estados a armonizar sus leyes locales en materia de violencia, precisamente para que tengamos una ley más amplia en materia de violencia contra las mujeres. Y así fue. El 8 de marzo de este año, después de un año de trabajar en una comisión interinstitucional, el 8 de marzo, en diciembre del año pasado, se aprobó en la Asamblea Legislativa por unanimidad, en la Asamblea, por unanimidad, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal. El 8 de marzo entra en vigor y esta ley tiene una serie de términos, unas nuevas figuras legales que permiten a las mujeres, primero, acceder a la justicia, de manera que no sea un largo y tortuoso
camino, porque desgraciadamente las mujeres estamos expuestas a todo tipo de violencia en cualquier lugar, en el público, en el privado, en el comunitario, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, y hay que reconocer que en el Distrito Federal ha ido en aumento la violencia contra las mujeres en el ámbito público. En el ámbito docente no tanto, pero en el ámbito, en el espacio público, en el cine, en la calle, en el parque, en el transporte público, ha aumentado. Y esta ley, Malú, es armonizada con la ley general. Ahora, ¿cuáles son sus características? Porque yo recuerdo cuando salió esta ley federal, el tema se trivializó, si no mal recuerdo, con el tema de la celotipia, ¿no? Entonces, como con que varios temas, sí. Con varios temas, que eventualmente eran muy discutibles, pero como que el fondo o la parte sustantiva relevante de la ley se dejó a un lado por trivializar con esos temas. Ahora, ¿cómo lo manejaron ustedes para eventualmente poder incorporar estas políticas, ya aterrizarlas en un plano real? Mira, esta ley de acceso a una vida libre de violencia no es una ley, dijéramos, que habla de la violencia en general. Es una ley que garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sobre todo, es una ley basada en los derechos de las víctimas, que le da un giro distinto. No es una ley contra la violencia nada más. Es una ley que habla de la situación emergente que estamos viviendo las niñas, las adultas mayores, las personas con discapacidad, las indígenas, las esposas de migrantes. Todas las mujeres estamos viviendo una situación de violencia que atenta contra nuestra dignidad, contra nuestra vida, contra nuestra seguridad, contra nuestros derechos fundamentales, y en este caso el derecho a una vida libre de violencia. Las figuras que tenemos, muy importantes. Sí, lo que te iba a decir, ¿cómo se va a garantizar? ¿Cómo se va a procurar aterrizar eso? Mira, tenemos, primero incorporamos, ya salimos de mencionar nada más la violencia familiar. Es decir, qué bueno que hace 10 años tenemos una ley de violencia familiar en la Ciudad de México y es muy bueno, pero no es el único tipo de violencia. Me imagino que sigue siendo la más significativa, la violencia intrafamiliar. Mira, sí y no, porque la violencia, a esto voy yo, fíjate, tenemos tipos de violencia, que es el daño que ocasiona, y las modalidades de violencia, que es el lugar donde ocurre. Los tipos son la violencia física, la violencia sexual, la violencia comunitaria, bueno, es el ámbito de la modalidad, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, la violencia feminicida. Este es el daño que ocasiona. Y la otra violencia, que es la modalidad de la que estamos hablando, es la violencia comunitaria, la violencia familiar, que ocurre en el ámbito familiar, la violencia docente, la violencia laboral, estos lugares donde pueden ocurrir muchos tipos de violencia. Al interior de las familias puede haber violencia física, o puede no haber violencia física, pero puede haber violencia sexual o violencia psicológica. Hay hombres que nunca han golpeado a sus mujeres, pero que se han pasado toda la vida burlándose de ellas, de su físico, de sus familiares, humillándolas, aunque nunca las han tocado. Por eso siempre decimos que la violencia no es solo golpe. Y en este ámbito pueden ocurrir la violencia patrimonial, es decir, aquella que está referida a privar a las mujeres de sus propiedades, de lo que a ellas les pertenece. Por ejemplo, sus casas, sus bienes, se los despojan. Por ejemplo, su acta de nacimiento, muchas veces hemos visto que muchas mujeres cuando denuncian, inmediatamente desaparecen sus actas de nacimiento, desaparecen las actas de matrimonio, desaparecen todos sus documentos, desaparecen las facturas que de alguna manera dan sustento a que ellas son las propietarias de una serie de bienes. O sea, por parte de su pareja. Claro. O sea, su pareja se encarga de desaparecer todo eso. Su pareja o los familiares de la pareja o mucha gente. La otra violencia es la violencia económica. Esta que incide directamente en la retribución económica que se requiere para que las mujeres, en el caso de que sean mujeres que son administradoras del hogar,
cuidadoras de las hijas y los hijos. Y eso se da cuando el hombre es el proveedor. Y muchas de las veces, si te darás cuenta. Es decir, toma 100 pesos para darnos de comer y a ver cómo le haces. O no te voy a dar de comer. No te voy a dar dinero y a ver cómo le haces para darnos de comer a todo mundo. Es decir, o no te voy a dar para que te vistas tú, sino nada más para que compres ropa o zapatos o alimentos para las familiares, para los adultos mayores, pero para ti ni un peso para que te compres unos zapatos o para que te compres una paleta. Es decir, es una violencia que atenta directamente contra el patrimonio, que atenta directamente contra estos bienes económicos de los que puedes disfrutar, de los que debes disfrutar, y otro tipo de violencia que es la psicológica, la violencia sexual, por ejemplo, la violencia feminicida, esa que es el mayor grado. La violencia feminicida es la violencia dirigida. Por eso decimos siempre que es contra las mujeres, es la mayor expresión de violencia contra las mujeres y tiene como objetivo acabar con la vida de las mujeres. O bien dejarnos mutiladas y que por el hecho de ser mujeres no tienes derecho a vivir y te violo, te degrado, te humillo y te mato. La violencia feminicida ya está tipificada, estamos luchando para que sea tipificada precisamente en muchos códigos penales a nivel nacional, pero es una violencia que viene integrada en la ley general y ahora la hemos integrado también en la ley del Distrito Federal. Distrito Federal. Oye, Malu, yo te quisiera preguntar, antes de ir a nuestro primer corte, las estrategias deben ser muchas para atender todas las aristas de esta problemática tan vasta que nos hablas, pero a mí me da la impresión, pero es pregunta, que tal vez una de las más importantes es desde el propio ámbito familiar cambiar ese padrón cultural en el que nos hemos inmiscuido tanto hombres como mujeres, porque eventualmente supongo que en la medida de que en ese cambio de padrón cultural al interior de cada familia se pueden ir generando y exigiendo los derechos hacia el exterior para hablar de lo que es violencia comunitaria, pública, docente, laboral, etcétera, etcétera. Si nos permites, Malu, vamos ahorita a un primer corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias para hacer este programa mejor, las cuales podemos recibirlas en el correo expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 en las extensiones que aparecen en pantalla. También para quien esté interesado, tenemos el ABC del nuevo sistema de justicia penal, que es un cuaderno de divulgación preparado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que tiene como finalidad dar a conocer de una manera no en lenguaje técnico propio de los abogados, sino accesible a cualquier persona respecto a los principales puntos de la reforma a este sistema que se promulgó apenas el pasado 20 de junio y que se pretende sea de la mayor trascendencia en los próximos años en nuestro país para tratar de solucionar muchos de los problemas que tenemos en este ámbito. Bueno, regresamos con nuestra invitada, Marta Lucía Micher, cariñosamente la gente la conocemos como Malú, y nos quedamos antes del corte, Malú, en un tema de cómo cambiar el padrón cultural que entiendo básicamente se incuba en las familias respecto a esta circunstancia de que en el propio hogar de pronto se dan ciertas prerrogativas al hombre que no se conceden a la mujer y pareciera que así se empieza a reproducir el esquema, ¿no? Sí, yo creo que es un asunto muy delicado esto. En nuestra sociedad todavía, por el hecho de nacer niña y por el hecho de nacer niño, se te adjudican, se te atribuyen una serie de comportamientos, se te enseña a pensar, a comportarte, a estudiar, a actuar, hasta a jugar de determinada manera. Todavía a las niñas se les siguen regalando juguetes relacionados con el ámbito privado, donde se le dice tu lugar de desarrollo es el hogar y los trabajos domésticos. Y a los niños todavía, en algunos lugares, en la mayoría, si así lo podemos decir, se les regalan una serie de juguetes que no pueden ser precisamente utilizados dentro del hogar.
un patín, una patineta, un balón, un bat, un tiro al blanco. Y estas actividades, de alguna manera, que es lo más grave, también vienen acompañadas de una pistola. Y muchas veces no sabemos los mensajes que podemos transmitir precisamente al regalar una pistola. Es decir, con la violencia tú puedes resolver todo lo que quieras. Todo esto, todas esas actividades que se atribuyen a las mujeres y que están relacionadas con lo femenino y con lo masculino, tienen que ver, por supuesto, con una serie de instituciones que se dedican a transmitir este mensaje, si así lo podemos decir, a fundamentarlo todavía más, a homogeneizarlo y a legitimarlo. Y estamos hablando de instituciones como son la familia, como es la escuela, como también tiene que ser a través de la propia iglesia o de la religión, y como son los medios de comunicación. Esto va creando una serie de comportamientos, estos patrones socioculturales que claro que pueden ser cambiados. Tú el sexo, hasta después de un avance que va a tener la ciencia, sí lo puedes cambiar, el sexo cromosómico no, pero el sexo genital creo que ya va a poderse cambiar, como vemos que hay avances ahora en nuestra ciudad y en el mundo. Pero el género, es decir, esa manera de pensar, de comportarte por el hecho de ser niña y niño, puede modificarse. Pero la familia y todas estas instituciones transmisoras de ideología se han encargado en nuestro país de seguir legitimando un mensaje de absoluta discriminación para las mujeres y también de muchísima discriminación para los hombres. Que a los hombres no se les permita expresar sus sentimientos, que no se les permita llorar, que no se les permita pensar que pueden llegar a ser excelentes cocineros cuando son pequeños, pero cocineros no chefs, sino que quieren dedicarse a cuidar el trabajo en la casa o administrar la casa o cuidar a los hijos o a las hijas, o que se le ocurra a un niño decir, yo voy a tener una mujer a mi lado o un hombre a mi lado que vamos a trabajar juntos, vamos a salir juntos a recibir un trabajo remunerado y también vamos a compartir. No, todavía no se permite, todavía no hay esa práctica. Y entonces educamos de manera distinta a hombres y a mujeres, les discriminamos, queramos o no queramos, porque también las mujeres, muchas mujeres todavía, muchas niñas, no son educadas, por ejemplo, para desarrollar físicamente su cuerpo, para conocer su salud sexual, para conocer sus genitales, y por eso tenemos grandísimos problemas en el comportamiento de las mujeres en materia sexual y en el comportamiento sexual de los hombres. Es decir, mientras tengamos estos patrones socioculturales que no dignifican a los seres humanos, sino que los limitan, los discriminan, los ubican en el espacio público o en el espacio privado, y sigamos teniendo instituciones que no conciben a las mujeres fuera del hogar, sino que nos conciben únicamente como seres calladas, dependientes, tontas, sumisas, destinadas a la maternidad y a vivir al lado de una pareja. Me parece que ese tipo de cuestiones que se nos adjudican, estos estereotipos, estos mitos, que también se adjudican a los hombres, no permiten que se disminuya la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso al ejercicio de los derechos. Es decir, en el acceso al derecho a la salud, en el acceso a los servicios de educación. Todavía seguimos siendo analfabetas las mujeres, somos los mejores promedios en las universidades, pero no estamos en los puestos de decisión. Sí, no están ejerciendo. No estamos ejerciendo nuestras carreras por una serie de visiones que hemos, por supuesto, desde hace mucho tiempo en esta ciudad, se está trabajando pues para concebir a las mujeres primero como seres con derechos. Dos, que la familia, la escuela no sean transmisoras de una ideología que ha discriminado a hombres y a mujeres. Hombres y mujeres pueden acceder en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones, a los beneficios del desarrollo, al ejercicio de sus derechos, al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho al trabajo, al derecho a una vida libre de violencia. Es decir, tenemos que ir transformando estas instituciones, la escuela, la familia, los mensajes al interior de la familia, tienen que ser contundentes porque las familias en la Ciudad de México son distintas a la mayoría de las familias que están en otros estados. En esta ciudad las mujeres están incorporadas al mercado laboral desde hace muchos años,
Pero las ciudades, Pero no pasa en el interior de la República. no pasa en el interior de la Ahora, Malú, República. esto es cambiar un padrón cultural. Ahorita Así hablamos es. de la escuela y el Sí, tema sí, de la sí. familia, pero hablabas de los órganos transmisores de esta Así es. ideología, que podemos ubicarlos básicamente en medios de comunicación e iglesias. Así es. Por ejemplo, organismos como el que tú encabezas, ¿qué tú percibes que son receptivos eventualmente a las políticas que ustedes pueden sugerir para que eventualmente sus programas, transmisiones, Sí. incorporen políticas de equidad, de género en el ámbito de la iglesia? Claro. ¿Cómo ves a estos organismos en su disposición para coadyuvar en estos temas? Muy bien. Yo debo decirte que el jefe de gobierno, desde que tomó posesión, sentó a todo el gabinete y le dijo al gabinete que debía de capacitarse en el tema de la política pública con perspectiva de género. Y se sentó el jefe de gobierno con todo el gabinete a tomar un taller durante toda una tarde sobre este tema de la equidad de género, la transversal de género y la política pública. Y él ha pedido que tengamos una relación muy respetuosa con todas las instituciones y con todos los gobiernos. Evidentemente, con la Iglesia y la Iglesia católica en esta ciudad, hemos tenido una relación muy respetuosa. Yo soy absoluta defensora del Estado laico. Yo puedo tener una religión, pero mis principios religiosos no pueden regir mi actuar como funcionaria pública. Ese es el principio básico de un Estado laico. Sin embargo, yo siempre he pensado que alguien transformó mi manera de pensar. Yo no pensaba así hace 30 años. Alguien pensaba así y fue trabajando para que fuéramos modificando nuestra manera de pensar. Y yo creo lo mismo en relación a estas instituciones transmisoras de ideología, transmisoras de cultura. La Iglesia, creo yo, sobre todo a raíz de este último mensaje que sí, lo que te iba a comentar fue el episcopado mexicano, ¿no? Por ejemplo, con relación, primero, tu opinión respecto de este mensaje, que si nos lo puedes comentar, porque es probable que algunas personas, o si oyeron de él, a lo mejor no saben exactamente el contenido y el contexto. Sí, bueno, fue un comunicado que emitió el episcopado mexicano, precisamente el domingo pasado, hace pocos días, en donde para evitar el abuso sexual contra las mujeres, da una serie de recomendaciones a las mujeres, nunca a los hombres y nunca a las familias, para que se evite el abuso sexual. Ajá, entonces, o sea, el motivo y contexto de ese mensaje fue para evitar el abuso sexual de mujeres. Así es. Y entonces nos da una serie de recomendaciones a las mujeres. Y lo primero que nos solicita y que nos propone es que no salgamos destapadas a la calle, como si el asunto no fuera de estos patrones socioculturales de los que venimos hablando, sino que fue un asunto de ropa. Minifaldas, escotes. No, por favor, o sea, no es un asunto de ropa, no es un asunto de tapadas y destapadas. Es precisamente esta visión que se tiene, esta educación que han recibido los hombres, de que el cuerpo de las mujeres les pertenece, que ellos pueden hacer con el cuerpo de las mujeres lo que quieren, y como objeto pueden tocarlo y no tocarlo cuando ellos quieran, a su placer personal, a su decisión personal, bajo amenaza, bajo coerción, sin el consentimiento de las personas, y por eso tenemos las violaciones contra las mujeres, el abuso sexual contra las mujeres, los tocamientos y toda esa serie de prácticas, porque estos patrones socioculturales han educado de manera distinta a los hombres y a las mujeres a permanecer calladas y decir, bueno, pues soy un objeto, soy pertenencia de otra persona y mi cuerpo le pertenece a otra persona y lo puede tocar cuando quiere, y a los hombres educarlos para que toquen el cuerpo de las mujeres sin y su consentimiento en la vía pública o en el ámbito familiar. Este mensaje a mí me parece que es un atentado contra la dignidad de las mujeres. Yo tengo un gran respeto y quiero decirte que enviamos un documento al episcopado. ¿Cuál es, por ejemplo, cuando se ponen en contacto con ellos respecto a este tipo de...? La reacción fue una reacción de mucho respeto por parte de ellos. Enviamos un documento simplemente manifestando nuestra opinión. Yo no estoy de acuerdo y jamás lo haré, y así he visto yo el ejemplo que nos ha dado el jefe de gobierno. No se ha peleado con la Iglesia Católica, se ha sentado con la jerarquía de la Iglesia, y el Instituto de las Mujeres tiene que hacer lo mismo. Es decir, estas personas que emitieron este documento, desde mi punto de vista,
manifiestan una inmensa ignorancia, porque no se han puesto a estudiar realmente las causas que están originando la violencia contra las mujeres. Y la causa que origina la violencia contra las mujeres y el abuso sexual en este caso es un abuso de poder, absolutamente. Entonces no se trata de decirle a las mujeres que se tapen menos o más, que se bajen las faldas o se las suban. Se trata de decirle a la sociedad en general, a la escuela, a las familias, que los hombres deben de cambiar su comportamiento, que no somos propiedad de los hombres, los cuerpos de las mujeres, y que además los hombres deben de ser educados de manera distinta, hombres y mujeres. Y ese mensaje no lo viste en el mensaje del episcopado. ¿Y tú sientes que son perceptivos a las opiniones que ustedes les manifiestan, por ejemplo, en estos temas? Pues eso espero. Yo creo que sí. Yo tengo una muy buena relación con una parte de la Iglesia Católica no tradicional. He sido formada, o deformada si tú quieres, por jesuitas, pero he sido muy, muy, muy formada. Me formé también en una universidad que tiene una tendencia, si tú quieres, un poco conservadora, pero recibí respeto a mi manera de pensar. Entonces yo creo que sí se puede de parte de la Iglesia, y en este caso de la Iglesia Católica. Acaban de tener una reunión en Brasil, no me acuerdo el nombre exactamente, y tuvieron un CELAM en Puebla, hace muchos años. Tuvieron otro CELAM en Brasil. En esta CELAM hablaron de dos temas fundamentales que parece ser que los ignoraron en el comunicado del Episcopado Mexicano, y es la violencia contra las mujeres. Lo mencionaron en sus párrafos, que hay que detener la violencia contra las mujeres y el abuso sexual y la trata de personas y el comercio sexual infantil. Ni lo mencionan en su comunicado. Es decir, se reúnen todos los obispos en Brasil para que lo ignoren el Episcopado Mexicano y además culpe a las mujeres, como si nosotras las mujeres fuéramos las culpables de que los hombres estén abusando de nuestros cuerpos, de nuestra libertad, de nuestra integridad. Me parece que es un mensaje muy contradictorio. No debe de ser así, como hay claro, que y ellos referenciar a la como sociedad. órganos transmisores de ideologías, como los mencionas, deben coadyuvar a cambiar este patrón. Claro, porque también son transmisores de ideología y podemos modificar muchos comportamientos. No es fácil, no es nada fácil, pero cuando a un hombre desde niño se le enseña a utilizar la violencia como un arma para mandar, para tomar decisiones, para relacionarse con las personas, evidentemente va a ser un novio agresor. Tenemos muchos problemas de violencia entre los noviazgos, tienen muchas denuncias las chavas contra sus novios por el codo, por la manera en que las toman de los hombros, la manera en que las toman del cuello. La celotipia entre novias y novios está terrible. No soportan algunas chavas cómo los compañeros, sus novios, están inmediatamente controlando sus teléfonos celulares, sus mensajes. Es decir, hay una serie de actos de violencia en el noviazgo que seguramente, si no se detienen a tiempo, ese hombre será un hombre indeseable, un papá indeseable, un agresor, y seguramente un hombre que, si no se trabaja de una manera distinta desde niños, el acceso a una vida libre en el ejercicio de los derechos, que no denosten, que no violen los derechos de las otras personas, pues en ese momento tendremos a hombres que sean parejas, que no sean parejas disparejas, que sean hombres que no les dé vergüenza cargar a un hijo, ni que les dé vergüenza darle un beso a uno de sus hijos, o que se sientan avergonzados cuando tengan que cocinar, si no pasa absolutamente nada, ni les dé pena que su esposa llegue 2 horas más tarde después de que llegan ellos a su casa, o que les dé vergüenza ser un hombre divorciado y que no tenga nadie que le ayude. Fíjate cómo una mujer divorciada a veces tiene muchos problemas para tener las redes de ayuda. Y un hombre solo, un hombre divorciado, inmediatamente le caen las redes. Todo el mundo en apoyo. Todo el mundo, bueno, hasta un hombre en la cárcel. Hasta un hombre en la cárcel inmediatamente tiene apoyos para sus hijos e hijas. Una mujer en la cárcel pierde todas sus redes, pierde todos sus apoyos, para que veas cómo es el género, por el hecho de ser hombre y por el hecho de ser mujer. Entonces yo creo que sí se puede transmitir un mensaje distinto a la sociedad, sí se puede exigir que en la educación, en la escuela, en las familias, haya una transformación de los patrones socioculturales, de prácticas internas. El tiempo de las mujeres en las casas, el tiempo de los hombres en las casas, el tiempo libre de las mujeres,
Los domingos el tiempo libre de las mujeres es para lavar y planchar, por favor. Y el tiempo libre de los hombres, ve las canchas de fútbol llenas de hombres. Es decir, no hay una igualdad Sí, para ellos sí es en esparcimiento, el acceso a las para ellos es oportunidades. trabajo. Así es. Oye, Malu, con motivo de tu respuesta comentabas un tema que también es muy preocupante y muy relevante, que es el del abuso sexual. Ahorita quisiéramos que nos platicaras un poco de ¿Cómo cuál no? es la circunstancia de este tema, pero tenemos ahorita que ir a nuestro segundo corte. No tardamos, no se vaya. Muy bien, amigos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en el correo expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o al teléfono 54 87 15 00 en las extensiones que aparecen en su pantalla. Si usted desea que le hagamos llegar el catálogo ABC de la reforma al sistema de justicia penal, simplemente llámenos, escríbanos y con gusto lo haremos llegar. Malú, nos quedamos hablando de este tema que tal vez sea uno de los más relevantes en torno a la violencia contra la mujer, que es el abuso sexual. En términos genéricos, ¿qué entendemos por abuso sexual? Mira, el abuso sexual se enmarca dentro de la violencia sexual contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es todo acto u omisión que, con el objeto de denigrar, de denostar a las personas, se convierte en actos que denigran, que atentan contra su seguridad, contra la vida y que tienen toda la intención de dañar a esta persona. Esa es la violencia contra las mujeres, es decir, todo acto o omisión que tiene el objeto de dañar, de obtener algo a cambio además y que se basa, por supuesto, en el tema del género. Por razones de género y por ser mujer. En una actitud activa estamos hablando desde un tocamiento hasta ya el grado extremo que es la violación. Pero, por ejemplo, hablabas también ahorita de omisión. Por ejemplo, ahí podemos entender qué. Por ejemplo, el abandono reiterado, ¿no? Estás enferma o hace mucho tiempo que tu compañero, tu pareja, lleva un año sin darte pensión económica. Eso es, por ejemplo, la omisión. Son actos u omisiones, o sea, lo que se hace y lo que se deja de hacer o lo que no se hace. Entonces, el abuso sexual, por ejemplo, se enmarca dentro de la violencia sexual, que son todos actos u omisiones también, que tienen que ver precisamente, que están relacionados con un daño directamente sexual, que atentan contra la dignidad sexual de las personas, y en este caso, de las mujeres, y que no son ni bajo su consentimiento, ni decidido libremente, sino son bajo coerción, bajo amenaza, y el abuso sexual es una de las, dijéramos, es una de las demostraciones, de las pruebas fehacientes de que el cuerpo de las mujeres es un objeto del que pueden hacer uso en cualquier momento y en cualquier lugar los hombres. Entonces, el abuso sexual se manifiesta en tocamientos, se manifiesta, por supuesto, en una serie de caricias que no son caricias permitidas por la víctima, sino son una serie de prácticas que atentan contra la dignidad sexual de las mujeres. El abuso sexual se da en el transporte público, se da en la calle, estás parada esperando a pasar un semáforo y alguien llega y soba tus glúteos, por ejemplo, o soba tus senos, o simplemente soba tu cuerpo, sin pedirte ninguna autorización. En el transporte público también existe el abuso sexual. Con motivo de esto hiciste este programa que ha causado muy buena respuesta, que es el de Viajemos Seguros. ¿En qué consiste este programa, Malu? Mira, el programa de Viajemos Seguras, el jefe de gobierno nos convocó al Instituto de las Mujeres y a algunas dependencias, sobre todo a Seguridad Pública, a Procuraduría de Justicia, a Secretaría de Transporte y Vialidad, a RTP, a todo el sistema de transporte colectivo, al metro, etcétera, etcétera, a
RTP, al transporte eléctrico, y nos pidió que detuviéramos el abuso sexual contra las mujeres en el transporte público. Ahora, por lo que mencionas, Malú, o sea, sí es muy generalizado, es muy serio el problema. Es muy serio el problema. O sea, platicamos entre cortes que vaya, basta con que haya un caso de este tipo de abuso Con sexual uno tienes. Para que sea un asunto relevante. Pero digo, en términos numéricos, ¿sí se presenta con mucha frecuencia? Mira, nosotros no podemos dar testimonio más que de las denuncias que tengo. Uh-huh. Y el problema era que la gente se quejaba mucho, pero no denunciaba. O salía y decía, oiga, señor policía, por favor detenga a este señor que me acaba de manosear, que acaba de tocar mi cuerpo sin mi consentimiento. Y entonces le decías, véngase, vamos a denunciar, y era un largo y tortuoso camino la denuncia. Uh-huh. Entonces tú no puedes más que escuchar las quejas de las gentes que a través de las policías, de las autoridades que están en el metro o de las autoridades que están en el transporte público, pues escuchabas la queja. Pero eso te da una señal de que es un problema generalizado. Muy generalizado, pero no había la denuncia. Era muy difícil el procedimiento. Sí, que además de quién sabe si tengas éxito, segundo, es la pérdida de tu día laboral, ¿no? Pero vamos a suponer que vas a trabajar, que no vas a trabajar, que vas a ver a una amiga, o que simplemente te estás transportando de un lado a otro porque vas a hacer una compra, por lo que sea. Nadie tiene derecho a abusar de tu tiempo, a abusar de tu cuerpo y además a burlarse de que estás levantando una denuncia. Entonces, empezamos primero cómo teníamos que hacer que las mujeres inmediatamente que fueran víctimas de algún abuso sexual, de algún tocamiento, de alguna caricia, de algún tipo de prácticas que se hicieran contra su cuerpo, inmediatamente lo pudieran denunciar. Uno, jalando la palanca del metro. Uh-huh. El sistema del metro es un sistema súper resguardado. Esas son medidas de acceso a la justicia que comentabas, Esas son las medidas de acceso a la justicia. Acceso a la justicia. Muy eficaz acceso a la justicia. Entonces, lo primero que hicimos fue reunirnos todas las dependencias y decirles, ¿cómo hace una mujer si en ese momento? Bueno, pues hay unas palancas de seguridad. Sí, las rojas. La roja puede jalar inmediatamente la palanca de seguridad. En el momento en que llega a la estación, ya están unas autoridades civiles o está una policía. Y si no es en ese momento, pues sobre el pasillo o lo que sea, inmediatamente se capacitó a todas las autoridades del metro, a todas las policías, mujeres y hombres que están en algunas estaciones. Quiero decir que no tenemos este sistema, dijéramos, de denuncia de los módulos de atención en todas las estaciones del metro. Tú puedes ser víctima de abuso sexual en cualquier estación del metro, pero inmediatamente tenemos una red telefónica para que tú acudas a un módulo de atención. Vamos a suponer que a mí en este momento soy víctima de abuso sexual, alguien tocó mi cuerpo sin mi consentimiento. Yo jalo la palanca, me bajo, están las autoridades del metro, o no fue en el vagón, sino que fue en el pasillo, recurro a una policía. En ese momento, como están capacitadas las policías, en ese momento las policías separan al agresor de la víctima. Inmediatamente, antes se los llevaban de las manos a los dos, y entonces aquel empezaba, ¿qué te hice? No te hice nada, a ver, ¿qué te pasó? O hablaba por teléfono en su celular y hablaba a la gente y venían una bola de gentes a echarle montón a la víctima. Inmediatamente se separan, se llega al módulo, la única persona que puede ser atendida en el módulo es la víctima. Entonces en ese momento se dice, este señor tocó mi cuerpo, porque el asunto no es cualquier tocamiento, estamos hablando o el que fuera. Están haciendo prácticas terribles los hombres, están eyaculando en el cuerpo de las mujeres. Es un asunto muy delicado, están haciendo frotaciones de sus genitales. No es necesario, no tienen por qué hacerlo, no deben hacerlo. Y necesitamos educarlos, pero también tenemos que dar elementos de denuncia. Entonces, llegan a los módulos y en los módulos inmediatamente hay una abogada del Instituto de las Mujeres, hay una abogada del Consejo Ciudadano que está ahí y se les pregunta, se les orienta, si está en una situación de crisis también se le orienta, y si decide interponer una denuncia, por una vía telefónica se le dice, véngase a este Ministerio Público. Y la policía, la patrulla, transporta a la víctima. Para que vaya a levantar la denuncia. Sí, para el rapidito. Público que nos escucha, Malú, ¿estos módulos dónde suelen estar? En 5 estaciones del metro. En Valderas, Pino Suárez, Hidalgo, en Pantitlán y en Indios Verdes. Esos son los 3 módulos, los 5 módulos que tenemos en las 5 estaciones, pero donde te suceda, te canaliza inmediatamente al módulo, o bien inmediatamente
tienes la posibilidad de ir a un ministerio público y levantar una Claro, denuncia. para que no las estén mandando de un lugar a otro. No, porque era un largo... el Ahora, acceso la a la justicia era existencia de este imposible. programa, ¿tú piensas que digo, porque a lo mejor no se tienen cifras precisas. Porque no denunciaban a las Claro, mujeres. pero la sensación es que este programa sí ha disuadido, por ejemplo, a los sujetos que eventualmente Muchísimo. hacían de esto una Muchísimo. acción Muchísimo, regular. muchísimo. Primero porque tenemos el metro tapizado de una serie de promociones. O sea, al metro se suben 4.800.000 personas diario. Entonces tenemos el metro tapizado de infórmate, no lo permitas, denúncialo y cuida tu cuerpo, y para las mujeres. Y para los hombres también mensajes de tú no tienes ningún derecho a tocar el cuerpo de las mujeres y es un delito y será sancionado. Entonces, evidentemente no solamente va este asunto de prevención y de promoción de un derecho, sino también van acciones legales y política pública. En este momento tenemos este programa que ha dado muy buenos resultados, tenemos aproximadamente 95 denuncias, han sido consignados alrededor de unos 40, 45, es decir, hemos podido lograr que las mujeres denuncien, que el acceso a la justicia sea una realidad para las mujeres y que se sancione a los agresores. Ahora, Malú, en términos de política pública, por lo que nos platicas, esto afortunadamente ha funcionado muy bien. Ahora, en términos de política criminal, ¿sí es correcto que sea delito grave? Yo creo que sí, Porque absolutamente. para la gente que nos está escuchando, la importancia de que sea grave o no radica únicamente en adjetivar el tipo de delito, sino implica que el delito grave, la persona que vaya a ser procesada, está en prisión preventiva. Yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Todavía tenemos una sociedad que permite que los hombres que han sido abusadores sexuales en este caso, paguen su culpa como la deben de hacer. Yo creo que los procedimientos de un acceso a la justicia pronta y expedita en temas de delitos contra las mujeres no debe, bajo ninguna circunstancia, disminuirse la pena, porque está atentando contra nuestra dignidad. Quiero decirte algo que es muy importante. La seguridad de las mujeres está ligada a la sexualidad, que no es lo mismo que la seguridad de los hombres. La seguridad de las mujeres en las ciudades está ligada directamente a tu sexualidad, a tu cuerpo. No es lo mismo que atenten y te toquen la nariz, no. Tocan tus genitales, agreden tus genitales, tocan tu cuerpo sin tu consentimiento, de una manera que realmente daña, ataca tu dignidad y tu integridad. Ahora, Malú, por ejemplo, en el caso de tocamientos, y por ejemplo, para llegar, digo, a un caso de extremo que me parece de tocamiento, que mencionabas que eventualmente lleguen hasta eyacular en una mujer en el transporte público, que es algo que simplemente de oírlo te causa repulsión, pero aún... O una cámara debajo de la falda, una cámara del celular, tú estás sentada junto a la persona y él está tomando con su celular fotografías de tus genitales, por favor. Así. Bueno, esas cosas, ¿cómo no van a parecer denigrantes y que atenten contra la dignidad de las pero mujeres? Aquí la pregunta es, ¿quién hace eso merece estar en la cárcel? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Dime una razón por la que no. Se me antoja que tal vez, eventualmente, podría estar sujeto a un tratamiento, darle una pena alternativa, no, nadie está diciendo que no algo que se eventualmente sujete lo al pueda apoyar a esa persona que no se conduzca de esa manera y dejar de, a lo mejor de alguna manera la cárcel, digamos, a los criminales, ¿no? Y no es criminal que una persona... No sé, es pregunta. No, claro que sí lo es. A mí me parece que es un atentado contra la dignidad, es con alevosía, es con ventaja, es con todo la intención de denigrar y de hacer a un lado la dignidad de las Pero personas. para privar de su libertad a alguien. Y no va a ser tu libertad, que tu libertad sexual esté violentada porque tú no lo estás permitiendo, porque Ahora, tú no le estás dando acceso a política esa criminal, persona. Malú, ¿cómo podemos eventualmente empatar? Porque seguramente es de tu conocimiento los casos que se han manifestado, porque para eso las bandas organizadas se pintan solas, ¿no? Es decir, ya estos grupos que de pronto se organizaron. Pero fue una, ¿eh? Para culpar a un sujeto. Fue una banda, inmediatamente se desarticuló esa banda y nunca más siguió esa banda. O sea, es decir, sí hay mecanismos, Malú, para garantizar que digamos que una persona que ahora sí, sin deberla ni temerla, de pronto le pongan ese 4, como decimos en términos coloquiales, para sacarle dinero ante la perspectiva de
una pena de prisión preventiva en un proceso? Sí, yo creo que no quiero hacer menor el problema, como he visto en la intención de la iniciativa de la Asamblea Legislativa. Me parece que es no vernos a las mujeres con derecho a tener derechos, me parece que prefieren castigar a una persona que roba una vaca o que roba un animal a quien atenta contra la dignidad sexual de las mujeres. A mí me parece muy peligroso. Yo creo que ese es un asunto de política criminal. Probablemente tendríamos que encontrar un término medio, pero siempre que se trata de hablar de los atentados contra la vida de las mujeres, siempre hay este tipo de intenciones de hacerlo un tema menor que no es necesario. Sí, o trivializarlo con algún ejemplo que eventualmente se dio, o con un caso que se dio, de una banda y desviar la atención, ¿no? Desviar la atención, que fue una banda, inmediatamente se desarticuló y no pasó. Ahora, aquí este programa, por supuesto, está la parte de la atención que ya no referiste, pero entonces en su aspecto preventivo sí se ha percibido que ha servido para eso. Disminuido, ha aumentado la denuncia, lo cual es muy bueno. Es decir, ha disminuido en el sentido de que ya no es tanta la gente que echa de gritos y va y se queja. Simplemente denuncia. Ya lo hace más. Lo denuncia, inmediatamente prevenimos a esta persona y si quieren interponer incluso también todo un procedimiento se hace. Quiero decirte que hay personas que simplemente dicen, señor policía o señor abogada o abogado, dígale a este señor que no tiene derecho a atentar contra mi cuerpo, contra mi dignidad, yo tengo mucha prisa y ya me voy. Pero a ese señor necesitas hablar con él y decirle quién se cree usted. Claro. Y entonces estamos haciendo también esta parte, porque no quiere interponer una denuncia. Y puede llegar, incluso si así lo desea la víctima, a la denuncia penal. A la denuncia penal. Oye, Malú, se nos está agotando el tiempo, pero me gustaría que hablaras de un proyecto también que has impulsado mucho, el de Ciudades Seguras. Exactamente. ¿Qué implica el proyecto Ciudades Seguras? Mira, el programa de Ciudades Seguras es un programa que va vinculado, más bien es el gran programa en el que está inmerso el de Viajemos Seguras. Las Ciudades Seguras tiene un marco teórico fundamental, que las ciudades han sido diseñadas para los hombres y que en esta Ciudad de México, que las mujeres están incorporadas al mercado laboral, que deambulan por el transporte público, por la vía pública, todo el día y a toda hora, necesitamos que se asegure que podemos estar en el ámbito comunitario, en la calle, en el transporte, en el jardín, en la vía comunitaria, con seguridad. Y lo que estamos haciendo es que el transporte público en este momento se convierta en un transporte seguro, que es uno de los vías más importantes que tienen que brindar seguridad a las mujeres. El transporte y la ciudad segura quiere decir ciudades donde están muy iluminados los puentes, ciudades donde vamos a tener transportes como el taxi, como el metro. Ya tenemos la división de las mujeres en el transporte en RTP, iban por 4 líneas y ahora son 24 líneas, con transporte mixto atrás, en el que se pueden subir adultas mayores, adultos hombres mayores, pueden subirse también, pueden subirse un hombre en el autobús de las mujeres, un hombre con menores de edad también se puede subir, pero son una serie de acciones que van al mismo tiempo que atendemos lo legal, que también son acciones en donde prevenimos que no se cometan delitos. Las ciudades seguras van por el transporte, van por el alumbrado, van por el medio ambiente, van por la seguridad pública, van por la Procuraduría de Justicia. Y eso es lo que estamos haciendo. Oye, pues es un tema muy interesante, Malú. Ojalá tengamos la oportunidad más adelante de platicar de las diferentes estrategias que se van a implantar por esto. Para ello, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Yo deseo agradecerte mucho el que hayas compartido con nosotros los programas, la actividad que desarrollas en este instituto y pues desearte el mejor de los éxitos y una invitación muy cordial a todos los que somos del género masculino a que también hagamos nuestra labor de difusión en torno a estos importantes temas. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche.